Hola, muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un día muy productivo, excelente, y listo para comenzar nuestra plenaria del día de hoy, que vamos a hablar sobre el gobierno de datos. Eh, recomendaciones: colocar su video en off y el audio en mute para que puedan escuchar sin ningún problema las diferentes presentaciones. Les recomendamos que las preguntas las pueden ir colocando en el chat y al final de las presentaciones vamos a dar respuesta a todas estas preguntas. E igualmente abrimos el micrófono para aquellos que quieran hacerla en ese momento. Nuestra agenda del día de hoy: tenemos una invitada especial, María Jimena Izaza. Ella es la Principal Corporate Counsel de Microsoft Colombia. Luego vamos a tener a Sandra Echavarría, la líder del Centro de Excelencia de Arquitectura del Grupo ISA. Luego nos acompaña Santiago Tovar, el Global CIO del Keralty. Sigue Rodrigo Villamil, el CIO y el CEO de Giros y Finanzas. Y cierra Erasmo Moreno, el CIO de Home Center Colombia. Y al final, nuestras preguntas y el cierre final. Entonces tengo el gusto de presentar a María Jimena Izaza, Principal Corporate Counsel de Microsoft Colombia, abogada del equipo de asuntos legales, corporativos y externos de Microsoft. Dentro de sus funciones principales está la de estructurar y negociar proyectos de transformación digital del sector privado y público en Colombia y el Caribe. María Jimena es abogada de la Universidad de Rosario, tiene una maestría en Derecho Corporativo de la Universidad de Nueva York y es especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes. Antes de trabajar en Microsoft, fue asociada de la firma de abogados Brigari y Urrutia en Bogotá y de la firma de Boas y Plimpton en Nueva York. Bienvenida, María Jimena. Muchas gracias, Eduardo, y gracias por esta invitación. Como les comentó Eduardo, mi nombre es María Jimena Izaza, soy abogada del equipo legal de Microsoft y hoy les quiero hablar del gobierno de los datos. Espero que sea interesante para ustedes esta conversación. Bueno, como todos sabemos, los datos son el activo intangible más valioso que tienen las organizaciones actualmente. Son un activo súper estratégico, pues nos permiten tomar decisiones mucho más acertadas y con mejores resultados. Como ustedes saben, la información confidencial de las compañías, por ejemplo, la información financiera, información de clientes, información de empleados, pues tiene un valor muy, muy grande para las organizaciones, pero también es un blanco perfecto para cibercriminales y para amenazas internas. ¿Y a qué me refiero con amenazas internas? Tenemos desde el empleado que maliciosamente quiere filtrar esta información a terceros, hasta el empleado que por un descuido deja que la información se filtre a terceros. Entonces quiero empezar esta presentación mostrándoles algunas cifras que me parecieron relevantes sobre los principales riesgos que ven las empresas en cuanto a las amenazas internas. Entonces, el 90% de las empresas se sienten vulnerables frente al riesgo de amenazas internas de fuga de datos. El 57% indican que son vulnerables a la pérdida de datos confidenciales. O sea, estos son los datos por los que más van estas personas internas. Y el 51% está preocupado por comportamientos internos negligentes. ¿Y esto por qué es importante? Si no tenemos una gobernanza de datos, el riesgo de fuga de datos es muchísimo mayor. Entonces aquí voy a entrar, por favor, siguiente Eduardo, a qué es el gobierno de datos. En esencia, consiste en cómo administramos los datos teniendo en cuenta que estos son un activo estratégico. Siempre tener en cuenta que no es un activo poco importante para las organizaciones. ¿Qué implica? Es garantizar los controles sobre los datos, sobre su contenido, su estructura, su uso y su seguridad. En palabras simples, es el conjunto de personas, conjunto de procesos, políticas y sobre todo tecnologías que nos ayudan a conservar los datos en su integridad para que ustedes puedan tomar decisiones mucho más informadas y por lo tanto ser más competitivos en el mercado.
Siguiente, Eduardo, por favor. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la falta de un marco de gobierno de datos? Como les comentaba anteriormente, el riesgo para la seguridad de los datos es mucho más fácil que haya una fuga de datos si no tenemos una gobernanza de datos. La afectación a las operaciones comerciales. Tenemos empleados, clientes, socios que se ven en dificultad de encontrar información. También puede haber defectos en los procesos internos por la falta de información o la falta de organización de la misma. Y esto puede causar errores que provoquen insatisfacción en los clientes. No queremos eso. También está efectos en la toma de decisiones empresariales. Si no tenemos datos precisos o datos confiables, nuestras decisiones probablemente no sean las mejores, o podemos vernos en la posición de no poder tomar una decisión por falta de datos. Por último, pero no menos relevante, tenemos los riesgos de incumplimiento de la ley. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo violo la ley de protección de datos personales? Pues esto puede tener muchas consecuencias, no solo legales, sino sanciones económicas, consecuencias reputacionales, bueno, una cantidad de consecuencias. Siguiente, Eduardo, por favor. Entonces, a medida que las organizaciones modernas están adoptando tecnologías, por ejemplo, como la analítica de datos, la inteligencia artificial, el machine learning, nos vemos en un momento en que tenemos una gran cantidad de datos y a la misma vez, o sea, también unos datos muy, muy variados y la velocidad de incremento de estos pues es grandísima. Entonces, con todos estos datos, obviamente vienen muchas posibilidades para las organizaciones y hay que sacar todo el provecho para volvernos más competitivos y más innovadores, pero también esto viene de la mano de muchos riesgos. El principal riesgo es cómo mantengo la seguridad de mis datos en este entorno. Entonces, ¿qué pasa? Las personas ahora están accediendo a los datos desde dispositivos, desde todos sus dispositivos, y las fuentes de datos pues son grandísimas. Entonces, la capacidad que tenemos para optimizar la gestión y la gobernanza de cantidades cada vez mayores de datos es esencial. Además de los avances tecnológicos y de las olas de datos que estamos recibiendo, también nos encontramos en un entorno regulatorio que es cada vez más complejo. Entonces, esto trae un desafío para las empresas de cómo armonizo el cumplir con la ley y protegerme de los riesgos. Siguiente, por favor. Aquí quiero hablarles de un ejemplo de unos datos que son muy importantes y son los datos personales. Los datos personales hacen parte fundamental del giro ordinario de todas las organizaciones y hay muchas normas que están expidiéndose alrededor del mundo para tratar de regularlos. Sin embargo, de lo que vemos es que todavía falta rigor en torno a la gestión y la protección de los mismos. Con estas regulaciones también se está creando la necesidad de un uso más responsable cada vez de los datos, ya que no cumplir con las mismas pues puede indicar las consecuencias que les comenté hace un tiempo. Para darles un poco de contexto, con la expedición del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea en 2018, los gobiernos cada vez se vuelven más estrictos con la protección de los datos personales y exigen requerimientos altísimos, tanto de los responsables como de los encargados de los datos. Por eso nos tenemos que poner muy encima de este tema para evitar cualquier violación. Esto incluye violaciones a regulaciones específicas de autoridades nacionales por sectores, para que sepan que no solo son las leyes, sino también regulaciones específicas por sectores. Por último, tenemos el concepto de la responsabilidad demostrada, que además nos indica que no solo tenemos que decir que cumplimos con la ley, sino que tenemos que poder demostrar que cumplimos con la ley. Y esto pues esto lo podemos lograr si tenemos una gobernanza de datos. Si no la tenemos, pues es muy complicado. ¿Qué implica para ustedes que existan estas regulaciones de datos personales? Siguiente, Eduardo, por favor. Entonces, las organizaciones deben mantener expedientes internos súper detallados de los datos personales que se tienen y de las actividades de tratamiento de los datos. Esto incluye registros sobre los datos que se tienen, el propósito del tratamiento, las categorías de datos, qué datos estoy enviando por fuera de Colombia,
y las medidas de seguridad empleadas para proteger los datos. Una vez tengamos este inventario, también es importante desarrollar e implementar un plan de gobernanza de datos. Ya les voy a comentar a continuación qué significa esto, para que nos ayude a garantizar que los datos se están manejando de manera íntegra y podamos cumplir con esta normatividad local. Asimismo, las leyes de protección de datos personales nos obligan a cumplir con ciertos derechos de los titulares de los datos, como el darles acceso a la información, la rectificación de la información y la eliminación de su información. Si no tenemos esta gobernanza de datos, si no sabemos dónde están los datos personales, pues se complica un poco el cumplimiento. Esto es simplemente para darles un ejemplo de qué pasa si no tengo una gobernanza de datos estricta. Bueno, aquí siguiente, por favor, Eduardo. En esta diapositiva quiero andar un poco más, porque ya me voy a salir del tema de datos personales para volver al tema de datos en general. Entonces, nosotros creemos que para proporcionar una gobernanza eficaz de los datos necesitamos tener un marco de gobierno que se compone de 4 elementos. Tenemos las personas, los procesos, las políticas y la tecnología. ¿A qué me refiero con personas? A la necesidad de definir roles y responsabilidades dentro de la organización. Esto es, y nosotros sugerimos que haya un patrocinador ejecutivo, que sea una persona de alto nivel, esto es un CFO o un CIO, que sea la cabeza de todo este marco, para que la misma organización entienda el nivel de importancia que tiene esto o que debería tener dentro de la organización. También debería haber un líder del programa, que sea quien se encargue del día a día de los temas de datos, un comité de control de gobernanza de datos, que se encargue de reunirse y estipular las mejores prácticas y hacer una supervisión de cómo se está llevando a cabo todo el proceso de datos dentro de la organización. Estos son solo algunos de los roles, digamos, por mencionar los ejemplos. Ya vamos a nuestro segundo elemento, que son los procesos. Y en el elemento de procesos quiero dividirlo en 4 fases. Entonces tenemos una fase de mapeo, una fase de definición de gobernanza, una fase política y una fase de monitoreo. En cuanto a la primera fase de mapeo, esta es una fase fundamental en todo el proceso y implica la definición de qué datos tenemos, dónde están estos datos, quién tiene acceso a los datos, si hay datos confidenciales, datos sensibles, datos públicos, poder definir qué datos tenemos, si son datos con buena calidad o mala calidad, y el poder, digamos, que tienen los usuarios de acceder a estos datos. Después, tenemos el proceso de definición de gobernanza, que es donde tenemos que tener muy en cuenta las diferencias entre los datos que tenemos. Si estamos hablando de los datos públicos versus los datos confidenciales versus los datos de acceso restringido, pues cada uno de estos datos debe tener una categorización diferente para así aplicar medidas de seguridad diferentes y aplicar limitaciones al acceso a los mismos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es clasificar los datos. Después, debemos crear los lineamientos que son aplicables a cada una de las clasificaciones de estos datos. Y por último, debemos tener un vocabulario empresarial unificado para entender las referencias que se hagan a la clasificación de los datos. En tercer lugar, en nuestro elemento de procesos está el de crear una política. De esto les voy a hablar en un par de segundos. Y el proceso de monitoreo es la cuarta fase en procesos. Tenemos ya nuestro marco de gobierno de datos. Tenemos que asegurarnos que pueda haber un monitoreo constante, una supervisión para que la actividad de uso de datos sea la adecuada y también tenemos que asegurarnos de tener las herramientas y la tecnología necesaria para la detección y resolución de infracciones. Ahora me voy al tercer elemento del marco de gobernanza, que son las políticas. Bueno, las políticas son el conjunto de reglas para controlar la integridad de los datos. Estas políticas pueden prever temas como roles y responsables, cuál es el proceso para rendir cuentas sobre el uso de los datos, quién accede a qué clase de datos y por cuánto tiempo,
cómo son las medidas para reforzar el cumplimiento y en general son directivas para definir el gobierno de los datos a través de todo el ciclo de vida de los mismos. Por último, como cuarto elemento tenemos a la tecnología. No es menos importante que los otros, creo que es muchísimo más importante. Es un aliado estratégico de todo este proceso, pues nos permite agilizar cada una de estas fases, pues usando tecnologías como las que ustedes conocen de inteligencia artificial, machine learning, pues podemos hacer todos estos procesos muchísimo más fácil. Los proveedores de tecnología tienen servicios y soluciones que los pueden ayudar a implementar su marco de gobernanza, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí ya se me está acabando el tiempo, entonces para concluir, unos puntos clave que quiero que se lleven es que las organizaciones están invirtiendo fuertemente en tecnología para ser más competitivas y las expectativas de los ejecutivos son cada vez más altas. Sin embargo, si no tenemos una gobernanza de datos, el valor de los datos no va a ser el mismo que si tenemos una gobernanza de datos. Por eso es tan importante que podamos tener un marco organizado. Es clave tener datos confiables para mejorar toda la eficiencia de los procesos, para recortar los tiempos de respuesta y, por supuesto, para poder explotar el potencial, todo el potencial de la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías que nos permiten, digamos, ser más innovadores y tener más competitividad en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jimena. Excelente presentación y enfoque para las siguientes 4 presentaciones que vamos a tener en la tarde de hoy. Continuamos entonces presentando a Sandra Echavarría. Sandra Echavarría es la líder del Centro de Excelencia de Arquitectura del Grupo ISA, es ingeniera de sistema de la Universidad de Medellín, especialista en formulación y evaluación de proyectos de la Universidad de Medellín y máster en inteligencia de negocios y Big Data de la Escuela de Negocios de Barcelona. Ha realizado estudios de tecnología emergente como Design Thinking en la Universidad de AFIT, TOGAF, IT for IT de la Universidad de Chile. Ingresó a ISA desde el 2017 y actualmente es líder del Centro de Excelencia de Arquitectura en la Vicepresidencia de TI y ha ocupado cargos de arquitectura, Internexa y XM. Antes de ingresar a ISA, estuvo como gerente de planación de TI y arquitecta en Tigo UNE del 2001 al 2016. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche y hoy voy a contarles un poco sobre cómo en Grupo ISA estamos abordando el gobierno de datos. Adelante, Eduardo. Bueno, y para iniciar, los invito a conectarse con esta charla a través de esta frase de Jeff Weiner, que dice que los datos realmente impulsan todo lo que hacemos. Y es que el papel de los datos cambió de ser una disciplina independiente para convertirse realmente en un catalizador de la estrategia o transformación digital de las empresas. Siguiente. Bueno, y voy a empezar por las bases que son imprescindibles para la construcción de un gobierno digital y de datos. Lo primero es conectarse con los resultados y las prioridades comerciales. Todas nuestras acciones en TI deben apoyar la transformación digital del negocio, la optimización, la explotación de mercados existentes, la creación de otros nuevos mercados y una respuesta ágil al cambiante panorama regulatorio que tenemos. Lo segundo es que los responsables de la toma de decisiones deben asumir la responsabilidad de los datos y deben respaldar el nivel de confianza que tienen ellos. Tercero, el gobierno digital y de los datos debe estar basado en la confianza y reconocer que los datos se crean, consumen y controlan en un contexto distribuido. Cuarto, las bases sobre las que se toman las decisiones de un gobierno deben ser totalmente transparentes, estar basadas en los valores empresariales declarados y en la ética organizacional.
Esto requiere entonces el cumplimiento y transparencia con respecto al manejo de información. Debe haber políticas y estándares de gobiernos claros y consistentes que realmente se hagan cumplir. Quinto, la forma como los líderes de TI pensamos sobre la gestión de los riesgos y la seguridad de la información es vital. Debemos tener enfoque consciente del riesgo y considerar la seguridad de la información como un componente inherente al abordar los retos del negocio. Sexto, está la educación y la capacitación del todo el personal. En este punto es importante desarrollar habilidades requeridas para una buena gestión de la información. Y por último, se obtienen mejores resultados cuando el gobierno digital y de los datos se basa en una cultura de habilitación y colaboración en lugar del control. Siguiente. En Grupo ISA estamos avanzando en nuestro gobierno de digitalización y datos, con el objetivo de cumplir esa variedad de casos de uso que requieren nuestros negocios y también el panorama dinámico de la tecnología y la innovación. Nosotros arrancamos desde el control, con reglas, políticas y directivas claras. Pasamos a empoderar nuestros equipos y proveerles las herramientas para que puedan crear valor para el negocio, buscando agilidad. Y estamos enfocados en lograr resultados comerciales al mismo tiempo que buscamos equilibrar el riesgo, el rendimiento y el retorno de nuestras inversiones. Sin embargo, a donde queremos llegar en el futuro es a tener un modelo donde las decisiones sean tomadas en tiempo real de forma autónoma. Obviamente, mientras más maduros estemos, más complejo es el tema, pero bueno, el camino que estamos enfrentando es para llegar allá. Siguiente. Muy conectado con lo que decía María Jimena, en materia de datos en Grupo ISA estamos trabajando en varios frentes. Lo primero, para nosotros es súper importante mantener nuestra normativa vigente. Lo segundo es que estamos implementando nuestro modelo de gestión de datos maestros. Lo tercero, la ciberseguridad se ha convertido en un soporte estructural de nuestra transformación digital, lo que nos ha permitido avanzar en la protección de nuestra infraestructura crítica, el resguardo de nuestra información estratégica y la continuidad de nuestros negocios. Y también estamos trabajando en el desarrollo de las capacidades para una buena gestión de datos en toda nuestra organización. Voy entonces a detallarles los dos primeros. Siguiente, Eduardo, por favor. Bueno, entonces, lo primero es que en Grupo ISA entendemos que la información es un activo estratégico para nuestros negocios y es vital para impulsar esa digitalización que estamos buscando. Por eso creamos nuestra política de información, donde hemos declarado, primero, que establecemos mecanismos para salvaguardar la información, con criterios de disponibilidad, integridad, confidencialidad, transparencia y confiabilidad. Aseguramos el cumplimiento de habeas data y la protección de información personal de todos nuestros grupos de interés. Acatamos y respetamos la legislación que está establecida en materia de propiedad intelectual, industrial, el intercambio de administración de información que nos exige nuestro negocio. También hemos reconocido que los riesgos cibernéticos pueden atentar contra la seguridad de nuestra información y nos hemos comprometido a gestionarlos cumpliendo la normativa vigente. Implementamos mecanismos para mitigar la fuga de información y controlar la forma en que nuestros usuarios comparten esa información de manera segura. Asignamos privilegios de usabilidad y acceso a la información de acuerdo a perfiles, roles y responsabilidades. Y lo más importante de todo, promovemos la responsabilidad de nuestros trabajadores con la gestión de la información y el conocimiento. En nuestra política se establece, en cuanto a roles y responsabilidades, que todos los colaboradores de la organización somos responsables de la aplicación de la política en nuestro ámbito de actuación.
y somos garantes de la calidad, integridad y seguridad de los datos. Y que cada empresa del grupo es responsable de manera integral de la gestión de la información y debe gestionar los riesgos asociados a su protección. En esa política, hoy estamos considerando ya los temas digitales y lo más importante de todo es de obligatorio cumplimiento en nuestra compañía para todos. Siguiente. Bueno, nuestro modelo de gestión de datos maestros es el garante de esa visión y el modelo operativo para los datos en nuestra organización. Ese modelo cubre los 4 aspectos que decía ahorita María Jimena: las personas, las políticas, los procesos y la tecnología. ¿Y cuáles son esas iniciativas en las que estamos trabajando? Primero, tenemos un plan de cambio y cultura que nos permitirá tener una cultura organizacional del dato a todos los niveles. Segundo, hemos definido una organización para gobernar los datos maestros. Ahí tenemos definidos roles y responsabilidades y unos lineamientos de gobierno. Esto pues nos va a permitir tener una visión integrada, una claridad respecto a la responsabilidad de los datos, nos permite tomar decisiones integrales en torno al dato y manejar un lenguaje unificado en toda la organización. También estamos trabajando en mejorar los datos de nuestros procesos. Ahí estamos desarrollando controles en los procesos, implementando identificadores únicos de los datos, estamos automatizando algunas tareas de los procesos con RPAs y afinando algunas integraciones que tenemos entre los sistemas. Todo esto buscando que haya eficiencia operativa, reducción de incidencias por problemas en los datos y realmente una trazabilidad del dato. Tenemos también una iniciativa de calidad de datos que establece procesos de homologación y limpieza de los datos. Allí se definen reglas de calidad técnicas y de negocio, la construcción de indicadores de calidad para poder entender si vamos avanzando en la calidad y monitoreamos y controlamos muy enfocados en la gestión de causas raíces. Con esta iniciativa esperamos pues, tener mejores resultados con datos fiables, aunque puedo decirles que esta es la iniciativa más larga en el tiempo. En el plan que tenemos es una iniciativa que toma varios años. También estamos centralizando nuestros procesos en el Centro de Servicios Compartidos Multifuncional y allí estará la gestión operativa de los datos maestros. Esto con el objetivo de poder mejorar la productividad y la gestión y alinear los datos para apoyar los procesos y tener un control de los datos sensibles. Y por último, estamos trabajando en lograr una verdadera homologación y automatización de los datos. Aquí estamos afinando esa clasificación de los datos, los niveles de acceso de la información y estamos en el camino de implementar una herramienta para la gestión de datos maestros. Siguiente. En este proceso entendimos que existen 3 diferentes tipos de datos. Los primeros son los datos maestros, esos datos pues, relacionados a nuestros negocios que aportan contexto a las transacciones y que son compartidos a través de la organización. Lo segundo, los datos de referencia, que representan esas listas de valores que son válidos para los dominios del negocio, que pueden definirse o no al interior de la empresa. Y por último, los datos transaccionales, que describen esos eventos del negocio, típicamente son de alto volumen, cambian frecuentemente y apoyan los procesos operativos. A partir de esto, nosotros en Grupo ISA tomamos la decisión de enfocar nuestros esfuerzos en los datos maestros. Es entonces donde definimos que los datos maestros de aprovisionamiento, finanzas, contabilidad y talento organizacional los vamos a empezar a gestionar centralizadamente en ese centro de servicios compartidos multifuncional. Y los datos maestros de cada negocio los vamos a gestionar centralizadamente en una de nuestras filiales. Este proyecto lo arrancamos con nuestro negocio de transporte de energía y ese modelo posteriormente lo extenderemos a nuestros otros negocios porque es aplicable a los negocios. Siguiente, Eduardo, por favor.
Bueno, y como les contaba, hemos definido una organización que gobierna el dato en todos los niveles. A nivel estratégico, definimos un comité de gobierno que tiene la visión global del dato y que es quien facilita la implementación de ese modelo de gobierno que definimos. A nivel táctico, hemos definido los dueños de cada uno de los datos maestros y ellos son quienes dan los lineamientos sobre el dato. Estas funciones las ejercen personas del corporativo y las filiales líderes de negocio, como en el caso pues, del negocio de transporte. Y a nivel operativo, hemos creado lo que son los gestores de datos maestros que van a realizar de manera centralizada la gestión operativa del dato. Ellos atienden todas las solicitudes de usuarios de las diferentes empresas de nuestro grupo. Siguiente, Eduardo. Bueno, para cerrar, queremos compartirles aquellos factores de éxito que consideramos pues debemos tener en cuenta para estas iniciativas. El apoyo de la alta dirección es crucial en este proceso. También debemos permear la cultura del dato a todos los niveles de la organización y generar esa conciencia de que cada uno, desde su actividad, le aporta a la calidad de los datos. Esta tarea del gobierno del dato no es fácil, por tanto es muy importante contar con una metodología para priorizar esos datos maestros. Adicionalmente, esta iniciativa debe integrarse con otros proyectos e iniciativas relacionadas con el dato. Y lo más importante, debemos mantener en el tiempo ese compromiso con planes de acción para mejorar y gestionar las inconsistencias que vamos encontrando en los datos. Siguiente, Eduardo. Bueno, lo último que queremos decirles es que en Grupo ISA somos digitales, estamos comprometidos con los datos y su gobierno, y los invitamos a todos a que realmente trabajen por el gobierno de datos en sus compañías porque realmente es el pilar para la transformación digital. Mil gracias, Eduardo. Gracias, Sandra. Ahí está el correo de Sandra para los que lo quieran contactar para ampliar la información y compartir la experiencia y las mejores prácticas que el Grupo ISA tiene. Vamos a continuar entonces con Santiago Tovar, el Global CIO de Keralty. Es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Extremadura, máster en Dirección y Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto San Carlos III de Madrid y máster en Dirección Sanitaria de la UNED. Igualmente tiene un máster en Dirección y Gestión de Organizaciones Sanitarias de la Universidad de Extremadura y máster en Dirección de Sistemas y Tecnología de la Información y las Comunicaciones para la Salud, Instituto Salud San Carlos III, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Informática de la Salud. Empezó su carrera profesional en Accenture en el área de consultoría en salud, desde donde trabajó en distintos centros de gestión de varios servicios de salud en España, Andalucía, Madrid y Murcia. Justo antes de incorporarse en el 2019 a Keralty como Global CIO, venía trabajando en el Servicio Extremeño de Salud como CIO desde el año 2007, donde implantó, entre otros, el proyecto JARA, una historia clínica digital para toda la comunidad primaria y especializada, un centro de salud online, la historia digital del Sistema Nacional de Salud de España, la receta electrónica interoperable para todo el territorio español y luego para Europa con el proyecto EPSOS. Bienvenido, Santiago. Pues nada, Eduardo, muchísimas gracias como siempre. Muy contento de poder estar aquí contigo, con toda esta gran familia de CSO que formamos y oye, pues también aprovechar para felicitarte a ti y todo el equipo por el trabajo que se hace para dar difusión a lo que es el gobierno. Ya no solamente hoy hablamos de datos, sino de todo lo que tiene que ver con este negocio nuestro de las tecnologías de la información, las comunicaciones, los sistemas de información, IT, como cada uno lo llama, ¿no? Por tanto, muy buenas tardes a todos y gracias, Eduardo. Gracias, Santiago.
hoy yo presento, o sea, vamos a hacer, lo hablé con Eduardo, vamos a hacer esta presentación un poco a medias entre mi compañero Fernando López, que es el Chief Data Officer de Keralty, y yo como mi persona. Porque veía junto con Eduardo que qué mejor oportunidad que esta, pues justamente con el rol que él desempeña dentro del grupo y de primera mano él nos pueda compartir lo que es su experiencia y cómo él realmente gobierna, ¿no? los datos dentro de la organización, ¿no? Yo introduzco de una manera breve a qué nos dedicamos nosotros. Nosotros como Keralty nos dedicamos a la salud y somos un grupo empresarial de salud en el que tenemos la cadena entera de valor que puede haber en lo que es ese cuidado de salud, ¿no? Desde lo que es el aseguramiento a lo que es la propia prestación a través de una red propia, red también contratada y donde a través de la atención sanitaria, atención social, el soporte comunitario y teniendo pues aseguradora, clínicas, centros de salud, hospitales, clínicas odontológicas también, ¿no? Centros sociales, centros de cuidados paliativos, de salud mental y hasta centros virtuales, incluso una universidad con un centro de investigación. ¿Y por qué nombro centros de investigación, universidad? Todo esto a qué dedicamos, ¿no? Para nosotros el valor del dato tiene, igual que en las dos presentaciones anteriores, que aprovecho también para felicitaros, porque me han gustado mucho, tiene un valor muy importante que es el tema de, además de la operación, tiene uno que es en el que vamos a hacer foco, es en la utilización del dato para la atención y la mejora de la prestación y cuidado de nuestros asegurados, ¿no? Para poder cuidarlos, ¿no? Nosotros, pues en efecto, al interior tenemos estos catálogos de datos que se nombraba ahora mismo, ¿no? En lo que se llama dentro de salud un MPI, que es lo que nos viene a decir nuestro maestro de datos, donde se identifica con una serie de atributos a nuestros pacientes, a nuestros profesionales, a nuestra estructura, y en el que nos permite pues, poder interoperar, intercambiar datos entre todos ellos, y además esa seguridad que ha salido pues nos obliga a tener el máximo nivel de confidencialidad por tratarse de datos de salud de personas. Entonces, con esta breve introducción, sí introduzco a Fernando, como os digo, el Chief Data Officer del grupo, ¿vale? Es ingeniero en Ciencias de la Computación por la Universidad de Monterrey, por la Universidad también en Colombia, y además tiene un PhD de Ciencias de la Computación en la Universidad de Oviedo en España. Su carrera profesional lleva más de 15 años también en torno al dato en salud y es a lo que dedica y cada uno de sus días. Entonces, Fernando, te paso la palabra, ¿vale? Para que tú sí nos puedas contar cómo lo gestionamos en Keralty, el dato. Perfecto, gracias Santiago y un gusto estar aquí esta noche con todos ustedes. Gracias Eduardo por la invitación. Básicamente como Santiago lo indicó, mi rol es Chief Data Officer para Keralty. Básicamente una de mis responsabilidades es garantizar los controles y estructuras sobre los datos a nivel corporativo, definiendo esas políticas que nos permiten tomar decisiones sobre los datos. Y este gobierno de datos lo hacemos en todos los países donde tenemos presencia actualmente. Siguiente. Aquí pues primero gracias a María y a Sandra por sus presentaciones y por la definición de cierto tipo de conceptos que no repetiremos, pero que iremos hablando un poco de ellos. Es muy importante el dato como activo estratégico y por esa razón nuestra misión y visión en el área de datos
y esa estrategia de datos corporativos que nosotros estamos desarrollando como parte de la transformación digital Keralty, que comenzamos hace un par de años, se basa básicamente en dos grandes áreas, y es gestión del dato y gobierno del dato. Y nuestros pilares, uno de ellos es crear un ecosistema de datos seguro y confiable que nos permita contar con datos gobernados y datos seguros dentro de la organización. Y cuando hablo de seguros, es súper importante para nosotros porque en cada país donde tenemos presencia en el sector de la salud, tenemos que garantizar que estamos en compliance con las leyes de seguridad y de protección y privacidad de la información en cada país. Y hablamos de la Ley de Protección de Datos en Colombia, el Habeas Data, nos referimos a la protección de datos en Estados Unidos con HIPAA, nos referimos a la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, y tenemos que garantizar que esa privacidad y seguridad de la información siempre está presente en cada una de las acciones que desarrollamos dentro de la organización. El siguiente pilar es cómo maximizamos y cómo aprovechamos los datos de la organización. ¿A través de qué? A través de procesos bien definidos de calidad, donde garantizamos la integridad y garantizamos la completitud de la información en todos nuestros sistemas de salud. Hablamos del sistema electrónico de registros médicos, hablamos de los sistemas de laboratorios, sistemas radiológicos, y todos esos sistemas que manejan la información de nuestros pacientes o de nuestros asegurados. Pero además es muy importante, con toda la cantidad de terminología clínica, terminología médica que existe en cada una de nuestros países y de nuestras compañías, y con todas las relaciones que tenemos y partnerships con cada uno de los payers o cada una de las empresas que hacen parte de la organización, tenemos que definir claramente al dato y tenemos que estandarizar de manera corporativa ese significado y esa interpretación del dato dentro de la organización. Y por supuesto, lo más importante es la gestión de ese dato. Y para gestionar ese dato, pues nosotros tenemos que tener, y luego lo vamos a ver, pues una serie de equipos que permiten habilitar esa gestión del dato dentro de la organización. Y el tercer pilar es cómo democratizamos la información dentro de la organización, cómo podemos hacer los datos asequibles, pero además de eso, cómo nosotros logramos un uso significativo de la información clínica dentro de la organización para apoyar esta toma de decisiones tanto estratégicas como tácticas, como operativas, soportada sobre los datos. Y para esto, básicamente, nosotros lo que hacemos es, o lo que estamos haciendo en la organización es desarrollar esta estrategia en fases, donde la primera fase y la más importante fue ese tono cultural o ese cambio cultural de data driven o de todas las decisiones basadas en el dato dentro de la organización. Y por supuesto, garantizar el acceso al dato en cada uno de los niveles como una fase siguiente. Pero este gobierno de datos, este cambio de cultura y este acceso al dato también tiene que ir acompañado de tecnología, porque nosotros necesitamos tener una infraestructura, unos componentes que debamos o que podamos gobernar o que podamos gestionar. Y para eso, pues nosotros garantizamos que tenemos nuestro Enterprise Data Warehouse, Data Lake, Data Marts, todos con una serie de buenas prácticas de arquitectura y de diseño que nos permiten garantizar ese acceso a la información. Luego viene el proceso de stewardship o de conserje de información, donde nosotros definimos esos data owners. Luego viene una fase de calidad del dato que para nosotros en el sector clínico es sumamente importante. La utilización del dato tanto a nivel operativo como a nivel táctico dentro de la organización para garantizar esos resultados en salud, para reducir el costo de los servicios de salud y también para garantizar esa optimización dentro de las operaciones de la organización. Y ya en una última fase
nosotros la llamamos la fase de adquisición del dato. ¿Por qué? Porque dentro del sector de la salud, con toda esta cuarta revolución industrial y con toda esa cantidad de datos clínicos que tenemos, con un volumen considerable, con una variedad de fuentes de datos y de tipos de datos que manejamos en el sector clínico, pero además con toda esa velocidad con la que se genera esta información, estos grandes volúmenes de datos, si nosotros hacemos la adquisición correcta, nos va a permitir desarrollar lo que se conoce como medicina personalizada, pero además nos va a permitir desarrollar modelos de analítica avanzada que incluyen todos los modelos prescriptivos, predictivos y de diagnósticos que hoy en día este gobierno nos ha podido o nos ha permitido desarrollar dentro de la organización. Siguiente. Ahora, importante, nosotros hemos creado estos equipos corporativos de datos, hemos creado un equipo de gobierno de datos transversal a todas las áreas, hemos creado un equipo de analítica avanzada, un equipo de inteligencia de negocios, un equipo de reportes corporativos y un equipo de gestión de datos, que nos permite no presentarle a la organización una estrategia de gobierno de datos de literatura, una estrategia de gobierno de datos teórica. Lo que nos van a permitir estos equipos es pasar de la teoría a la práctica y poder aplicar estos controles y mecanismos en cada capa tecnológica de la organización. Siguiente. ¿Cómo lo vemos nosotros en nuestro ecosistema de datos Keralty? Y cómo nosotros alineamos las estrategias de negocio con las estrategias de datos y cómo a través del gobierno de datos nosotros validamos o verificamos que tanto las personas como los procesos, como las políticas de privacidad que tenemos que cumplir frente a los datos, esos mecanismos y toda esa cultura organizacional frente al dato se alinee tanto con esos objetivos estratégicos como con la tecnología que nosotros tenemos dentro de la organización y que nos permite desarrollar modelos de analítica avanzada, modelos de inteligencia de negocio, reportes corporativos, garantizando la integridad de la información, la privacidad de la información, pero lo más importante, la calidad de la información, que eso nos va a garantizar que los resultados de la toma de decisiones que estamos utilizando para mejorar la salud de la población son óptimos y fiables. Siguiente. Con esta estrategia de datos en Keralty, hoy en día básicamente lo que estamos haciendo es a través de qué tipo de datos estamos gobernando en realidad. O sea, ¿cuál es la información que nosotros estamos gobernando en la organización? Los datos de facturación, los datos de laboratorio, los datos de imagenología, los datos de admisiones hospitalarias o admisiones clínicas. Eso lo estamos haciendo hoy, eso lo estamos gobernando hoy. Pero ¿a dónde queremos llegar? Nosotros lo que queremos hacer es poder monitorizar y poder tomar decisiones de la información que capturamos y que gestionamos de la cama de los pacientes en los hospitales. Los datos que estamos obteniendo de las farmacias que distribuyen los productos farmacéuticos que necesitan nuestros pacientes. Toda la información de datos familiares, toda la información social o los conocidos Social Determinant of Health que nosotros necesitamos para llegar a esa verdadera medicina personalizada. Y queremos ir más allá. A través de este gobierno y gestión del dato, nosotros queremos ser capaces de poder gestionar y manipular datos genómicos. También queremos poder gestionar y administrar datos que se obtienen de sensores clínicos en real time. Y nos hemos concentrado básicamente en estos servicios de salud. El manejo de riesgos y enfermedades o condiciones de nuestros pacientes, la optimización de admisiones hospitalarias, la mejora en procesos de adquisición de pacientes, la información oportuna que tiene el provider cuando está haciendo una consulta a través de telemedicina, cómo nosotros podemos darle gestión de salud a la población
¿cómo podemos también nosotros apoyar ese observatorio global de salud que estamos desarrollando en Keralty? La gestión del costo médico global y, lo más importante, esos indicadores de inteligencia de negocios estratégicos y tácticos y operativos, por supuesto, que nos van a ayudar a tomar decisiones dentro de la organización. Y básicamente esto es lo que nosotros estamos haciendo en ese marco de gobierno de datos, en donde ya hemos definido esa serie de políticas, tanto de gobierno como políticas de seguridad, que nos van a permitir alinear al negocio con la tecnología, pero que además nos van a permitir mejorar todos los servicios de salud de la organización. Gracias. Muchas gracias, Fernando y Santiago. Gracias por su aporte. Ya hay varias preguntas que tenemos que estoy seguro va a enriquecer la discusión al final de las diferentes presentaciones. Bueno, vamos a continuar entonces con Rodrigo Villamil. Rodrigo Villamil es CIO y el COO de Giros y Finanzas, esposo y es padre de 3 hijos, deportista empedernido, apasionado por el trabajo y los avances tecnológicos, ingeniero de sistemas, especialista en sistemas de información, MBA y Magister en Economía, actualmente gerente de operaciones y tecnología de Giros y Finanzas. Tiene 30 años en el sector financiero colombiano, trabajando con empresas nacionales y extranjeras como Colpatria, Colfondo, Banco del Pacífico, Banco Standard Chartered, Scandia, HSBC, Alianza Fiduciaria y Valores y Comeva. Tiene experiencia en gestión de servicios operacionales y tecnológicos, procesos de innovación, transformación del negocio y arquitectura empresarial, planeación estratégica, gestión integral de riesgos, gestión de proyectos y procesos. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Eduardo, a ti, a todo CXO Forum y a mis compañeros de panel y las presentaciones. Muy buenas hasta el momento. Bueno, vamos a arrancar con los datos del gobierno de los mismos como fuente competitiva para los negocios. La presentación la vamos a llevar un poco hacia lo que es el gobierno de datos, pero también la aplicación que hemos dado en Giros y Finanzas para desarrollar nuestros casos de negocio en los proyectos que hemos realizado. Vamos a ir muy rápidamente en estos 6 temas: cómo y cuándo iniciamos, por qué crear un sistema integral. Nosotros manejamos el gobierno de datos a través de un sistema integral de gestión de la información. ¿Cómo es el gobierno de la calidad de los datos? Apareció un hermanito muy, muy grande, que es la analítica. Entonces, ¿cómo es el gobierno de la analítica y la integración entre la inteligencia de negocios y la analítica de negocios? Y a lo último, pues, ¿para dónde vamos? Y unas conclusiones, aportes y sugerencias. Adelante, Eduardo, por favor. Nosotros iniciamos en el 2016 con un proyecto que era muy básico, fundamental. Algo mencionó Fernando del tema, que son los reportes corporativos, los reportes legales. Y allí nos dimos a la tarea de integrar todas las fuentes estructuradas de información que teníamos, principalmente en los core o sistemas de información que teníamos. Entonces, digamos que a partir de allí hicimos la definición de nuestro gobierno de datos, las estructuras que íbamos a utilizar, y todo esto lo depositamos en una primera bodega. Digamos que lo vamos a decir un poco en forma sana, una primera bodega incipiente, pues solamente tenía datos estructurados y tenía un alcance muy acotado de lo que eran los reportes legales y el cumplimiento de las normativas, nosotros como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Pero aprovechamos el momentum y también empezamos a utilizarlo para algunas soluciones de negocio como la venta cruzada. No hicimos una capa de presentación o no hicimos una definición desde el punto de vista del gobierno hacia la capa de presentación, simplemente unos tableros también básicos, y esto nos tomó más o menos como unos 2 años. Adelante, Eduardo. Posteriormente a esto, entonces nos dimos a la tarea en el 2018 de integrar todos los sistemas de información. Y entonces hicimos ya abarcábamos todos los datos estructurados que teníamos, y también quisimos dar una llegada o tener un alcance hasta los datos no estructurados con fuentes que ya poseíamos nosotros
en temas de biometría, en temas de voz, en temas de video. Y para esto tuvimos que ampliar el gobierno de datos, o sea, tuvimos que ir un poquitico más allá en los temas que ya han expuesto todos mis compañeros con respecto a la seguridad, a la accesibilidad, a la confiabilidad de la información. Y aquí ya creamos algo que nosotros denominamos una bodega de datos 2.0. O sea, partimos de la bodega 1.0, la ampliamos y con ganas de tener una información muchísimo más grande, una información corporativa que le sirviera absolutamente a todas las unidades de negocio y ya con un cara de lago de datos. Hicimos en particular ya la creación de soluciones de tipo, del tipo de vista comercial, transaccionalmente en las operaciones y también de riesgo y cumplimiento. Seguíamos de todos modos todavía poniéndole mucho enfoque a los temas de reportes regulatorios. Allí ya empezamos a hacer temas de capas de visualización y también nuestro objetivo en la implementación ya de un sistema integral de gestión de la información era el manejo de grandes volúmenes de información y por eso empezamos a unir a nuestro equipo conceptos de minería de datos y los científicos de datos. Adelante, Eduardo, por favor. Y creamos este sistema de gestión de la información que nos permitiría almacenar, preservar y difundir y facilitar el acceso en forma centralizada y organizada a la información de los diferentes procesos de la organización. Como todos nosotros siempre pues, nos hemos fundamentado en el sistema de gestión de seguridad de la información y también en la arquitectura de los datos y en la arquitectura de la infraestructura tecnológica. Tenemos nosotros definidos 4 pilares, que son los datos, la información, la analítica, que es el conocimiento, y la innovación. Todo esto crea pues la gran sombrilla o el gran techo, que es el sistema integral de la información. ¿Qué hicimos con este sistema integral? Pues definimos el marco de gobierno, como bien lo han dicho, políticas, normas, procesos, procedimientos, quién es el dueño de la información. Esto lo unimos nosotros también a la cadena de valor de la organización, quién es el dueño del proceso y quién es el dueño de la información. Hicimos también pues toda la definición de nuestras bodegas de datos, cómo iban a estar estructuradas, cuál iba a ser su alcance. Algo muy importante que han mencionado todos ustedes, que es la calidad de la información. Entonces hicimos para nuestra entidad más importante de los datos, que lo denominamos interiormente en la organización el BUC, la base única de clientes, hicimos una normalización de los datos, hicimos toda la capa de presentación, la definición del gobierno de datos de capas de presentación para que hubiese un estándar y también adecuamos algo que nos dio mucho, o nos ha dado, la verdad también hay que decirlo sinceramente, nos ha dado un dolor de cabeza, que es la adecuación de los ambientes. Entonces, cuando uno habla de los datos, pues tiene datos en el desarrollo mismo de las aplicaciones, tiene datos en el aseguramiento de calidad de estas aplicaciones y tiene datos en la producción. Entonces, allí también definimos un gobierno de forma integral. Y también trabajamos en todo lo que es la gestión del cambio, que tiene que ver con el entrenamiento, la capacitación y la formación en estas capas de presentación, todo alrededor de un esquema colaborativo. Adelante, Eduardo. Para nosotros muy importante, nos adherimos al marco de referencia del DAMA, del Data Management Community, en donde pues ellos en el centro ponen el gobierno de datos, precisamente es el corazón de un sistema integral de gestión. Y hay 9 disciplinas, ustedes las conocen, muchos de ustedes utilizan el DAMA también, no les se las voy a decir. Y nosotros ahí pues afianzamos la creación de las políticas para la gestión de los datos, conformamos el Comité de Gobierno, Calidad y Protección de Datos, no lo mencionó al principio María, lo cual a nosotros nos ha dado pues un derrotero y una orientación muy clara de que primero llevamos los cambios allá a este comité y luego los ejecutamos. Y también hicimos la definición del esquema de visualización según la necesidad de información. Adelante, Eduardo. Este es solamente un ejemplo de 3 cosas que hicimos en calidad de datos, normalización de los datos a nivel de nombres, direcciones, IDs de los clientes, celulares, teléfonos fijos y correo electrónico. También hicimos una depuración de la base de datos en temas de duplicación o de duplicación de los datos, bien sea por ID, por nombre o por dirección. Y también estamos utilizando las técnicas de validación en línea con los usuarios y clientes para que nos digan que la información está bien, su celular, su correo electrónico o cualquier otro de estos datos importantes. Adelante, Eduardo. Y lo que les decía, nació hace más o menos en finales del 2018, principios del 2019, todo un tema con referencia a la analítica, con respecto a la analítica. Entonces,
nos dimos a la tarea también de complementar nuestro gobierno de información y datos con el gobierno de analítica, basados principalmente en este decálogo, un foco estratégico, seguimiento y revisión, o sea, para eso iba a estar la analítica. Debería de haber una comunicación en todos los rincones de la organización, evitar el esfuerzo doble porque estábamos haciendo en las diferentes áreas, pues generando la misma información o generando soluciones muy similares. Tener viabilidad de impacto en la organización, sinergia con el negocio, entendimiento del cliente y de lo que son nuestros productos, servicios y canales. Las iniciativas deberían de ser transversales, se manejaría a través de modelos con estadística, matemática, econometría, etcétera, y también la priorización de los entregables. Entonces, fundimos el gobierno de la analítica con lo que era el gobierno de los datos, aunque pues se rigen de manera independiente en este momento, pero los dos vamos al Comité de Gobierno de Datos para que allí se lleven las iniciativas y las exploremos en forma conjunta. Adelante, Eduardo, por favor. Y encontramos que en la inteligencia de negocio veíamos como un puente entre lo que hacíamos nosotros en la gestión de la información desde tecnología y lo que iba a ser esta unidad especializada de analítica. ¿Y por qué? Pues porque nosotros ya veníamos haciendo modelos descriptivos y de diagnóstico, ya veníamos sacando ese tipo de soluciones de inteligencia de negocio, las cuales tomó la analítica, pero las repotenció y se las llevó a temas de modelos ya predictivos, prescriptivos y cognitivos, en donde evidentemente la complejidad es mucho más alta, pero la entrega de valor también son directamente proporcionales. Y definimos estos pilares de la analítica que están soportados en tecnología, que es lo que ya hicimos nosotros desde gestión de la información. Eso está, para que ustedes lo vean en nuestra estructura, está en la dirección de servicios de tecnología, y la analítica está en la gerencia de innovación y estrategia digital. Entonces allí hay como les decía, sirve como de puente, y entonces hay un pilar que son las áreas de negocio y también todo el proceso de madurez de analítica que tenemos. Adelante, por favor, Eduardo. Y otra cosa que también nos dimos a la tarea de integrar eran las herramientas y técnicas. Como todo gobierno de datos o como todo gobierno de información y de analítica, entonces dijimos, venga, ¿cómo vamos a hacer esto entre todos para definir esas reglas de juego? Entonces, en temas de software analítico y de lenguaje, nosotros estamos utilizando actualmente R y Python. También utilizamos las herramientas normales que tienen todos nuestros aliados en temas de bases de datos, como lo son Oracle, Microsoft y IBM con DB2. Y tenemos unas soluciones de SAS y también una solución de NAIM, que es una herramienta pues, para manejos estadísticos. Ahí están todas las técnicas. Nosotros utilizamos la generalización, técnicas bayesianas y Machine Learning, como algunos de ustedes los han comentado. Y muy importante, como les dije, la capa de presentación. Utilizamos como estándar fundamental Power BI. Ya estamos entrando en un poquito de desuso en el Excel y también estamos explorando Tableau. Y además, a nivel de integración entre los diferentes sistemas y entre las diferentes plataformas, tenemos Go Anywhere para asegurar que todos nuestros datos viajan en forma encriptada y no hay peligro de que algo pues ocurra, de que tengamos alguna vulnerabilidad. Adelante, por favor, Eduardo. Y también les traje 10 ejemplos de iniciativas de la analítica que hemos hecho bajo este gobierno y que han ido siendo entregadas en producción. Longevidad de cuentas de ahorro, por qué se nos van los clientes o dejan de utilizar nuestras cuentas, georreferenciación de la competencia a través del análisis profundo de los datos, de dónde están, por qué están allí, en dónde nos requieren los clientes, pronósticos para transferencias de P2P, o sea, entre personas, porque ustedes saben que nosotros somos agente maestro de Wall Street Union, les operamos todas las remesas a ellos aquí en Colombia. Entonces debemos saber qué es lo que está pasando con esas transferencias y cómo las podemos hacer más, pues generar un mayor dinamismo en ese negocio. Toda la parte de cobranzas, el tablero de control de cobranzas, el modelo de pagos de comisiones a nuestros aliados terceros, porque nosotros tenemos un modelo de corresponsalía, el perfilamiento de clientes en canales y en otros temas transaccionales y de usuario a través del comportamiento y las costumbres de los clientes. También hicimos un modelo para fraude de operaciones sospechosas y el modelo de deserción de clientes y de clientes de Western Union y de libranzas también para saber por qué se nos están yendo y no están transando con nosotros. Lo último que estamos trabajando es el índice de cliente ideal o un índice de cliente en el cual pues
se obtengan mayores beneficios. Adelante, por favor. Todo esto, repito, bajo el gobierno que hemos definido. El último tema que les traía, y no voy a profundizar en este, pero es que me parece que es muy importante que esté gobernado también, es todo el tema de datos abiertos o de Open Data. Entonces hemos estado estudiando los casos de España, hay casos también en Chile, y ya Mintic ha sacado algunas referencias con respecto a algunos manuales con respecto a lo que en Colombia se va a hacer para compartir los datos y para disponerlos a los diferentes interesados en nuestros ecosistemas. Este es un tema también que va a entrar a actualizar nuestro gobierno. Por eso es que nosotros trabajamos a través de un sistema integral de gestión de la información, todo el gobierno de datos. No vemos el gobierno de datos solo, así como pues, nuestros compañeros también han mostrado algunas gráficas. Por último, dale Eduardo, por favor, ya un resumen muy rápido como para traerles algunas conclusiones, algunos aportes desde lo que nosotros hacemos. Está pues, asegure permanentemente que la gestión de la información está en la agenda estratégica de la organización. Realice una continua revisión del gobierno y de la calidad de los datos. Esto también tiene que ser en forma permanente. Apóyese en marcos de referencia tropicalizados y personalizados a las realidades del negocio. No todo lo que nos venden pues es lo que tenemos que implementar, sino lo tenemos que adecuar a nuestras realidades. Evolucione las técnicas y herramientas potenciando el uso de los avances tecnológicos. Establezca un equipo integral, cohesionado y capacitado. Nosotros tuvimos más o menos unos 4 meses de capacitación en todos los temas de analítica, por ejemplo, antes de arrancar con el proyecto, en donde estén mezclados usuarios de negocio, la analítica, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los riesgos, como bien nos dijo Santiago ahora. Implemente una verdadera, real y acertada gestión por indicadores, que los datos realmente hablen y digan algo. Mejor dicho, deben de decir ya prácticamente el análisis y la decisión que vamos a tomar. Potencia de los datos cumpliendo a cabalidad con la regulación, ahí es cumpliendo, hay un pequeño typo ahí, cumpliendo a cabalidad con la regulación, para eso es el gobierno, y permita el acceso y uso de datos en forma controlada y segura para todos los interesados, el tema que les mencioné de datos abiertos. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Rodrigo, por tu presentación, muy buena. Y ahora vamos a cerrar entonces con la presentación de Erasmo Moreno. Erasmo Moreno es el CIO de Home Center Colombia, ingeniero de sistema cum laude de 1979 en la Universidad Metropolitana de Caracas, venezolano. Vive en Bogotá desde el 2011 como gerente de tecnología, CIO, CTO de Sodimac Corona Home Center. Anteriormente estuvo en Farmatodo como vicepresidente de sistema, miembro del comité ejecutivo y director de la junta directiva de Farmatodo Colombia, en el Banco de Orinoco como vicepresidente de informática, CIO, director suplente en la junta directiva y presidente de los servicios de informática Orinoco. En la Asociación Bancaria de Venezuela fue vicepresidente del comité del año 2000, secretario del comité de automatización bancaria y miembro del comité de SWIFT. Y en el Banco Hipotecario de Orinoco fue director suplente y miembro de la junta directiva. Bienvenido, Erasmo. Hola a todos los presentes. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Espero que estén todos bien. Han sido muy interesantes y muy ilustrativas las charlas hasta el momento. Yo me voy a ir un poco por el tema práctico de gobierno de datos, ¿no? Y voy a hablar un poco de las experiencias que hemos tenido directamente dentro de Home Center. A mí me gusta decir que el tema de los datos es como la carretera del automóvil, ¿no? Si uno coloca, organiza y gobierna los datos mal, no hay manera de tener un viaje tranquilo en su vehículo por encima de esa carretera. Así que nosotros vemos el tema del gobierno de datos desde muchas aristas diferentes, ¿no? Como la presentación es corta y les quiero hablar un poco de lo que hemos hecho en Home Center para ese manejo de datos, les voy a hablar un poco de la arquitectura de datos, de las políticas y procedimientos y que hemos ido escribiendo y documentando en ese sentido, de cómo manejamos la parte de administración de las bases de datos, de algunos detalles de seguridad de las bases de datos, cómo estamos
elevando la calidad de los datos, cómo manejamos el tema de la integración de los datos, el manejo de los documentos físicos con datos e información de los clientes, la gestión de la metadata alrededor de no solamente de las bases de datos, sino de los productos que vendemos y de todo lo demás, y cómo estamos abordando el tema de salud, de BI y de Big Data, ¿no? Entonces, en cuanto a la arquitectura de datos, nosotros creemos que es fundamental montar la arquitectura correcta para después no tener que devolverse y cambiar los lineamientos de arquitectura. Así que esa arquitectura de datos es importantísima para que todas las cosas dentro del negocio funcionen rápido y funcionen bien. Y en esta época digital, yo en muchos casos lo digo, en nuestra relación interna en la empresa, no es solamente un tema de lo barato, porque sí, se dice que lo barato sale caro, pero además el problema muchas veces en esta época digital es lo rápido. Y lo rápido necesita una infraestructura correcta para que las cosas se puedan hacer rápido y poder evolucionar rápido en nuestro negocio. Para nosotros, las bases, nosotros tenemos nuestros datos organizados como en 4 mundos. Hay un mundo que corresponde a las bases de datos de desarrollo, donde todos los equipos ágiles que tenemos que producen resultados se trabajan con esos datos particulares. En general son subconjuntos de datos que les permiten trabajar en la parte de desarrollo y hacer las pruebas unitarias de los sistemas. Y ese es un entorno que nos permite darle acceso a estos desarrolladores, a ese conjunto de datos y trabajar. Después tenemos un ambiente que llamamos QA, que es Quality Assurance, donde tenemos un equipo de personas diferentes a los desarrolladores que se encargan de las secciones de prueba de los sistemas. Y ellos tienen datos de prueba que también son subconjuntos o datos generados ficticios para asegurar la calidad. Después tenemos un ambiente de preproducción que ya tiene las configuraciones similares a producción, sobre la cual se hace una última prueba. Y después están las bases de datos de producción, donde efectivamente se dedican al alto volumen transaccional que tenemos. Esos 4 ambientes son importantísimos para que el mecanismo tecnológico de Home Center se mantenga operativo, porque QA y desarrollo no deben interrumpir los procesos de producción de la compañía, porque cuando algo de producción no funciona, el cliente se va y lo compra en otro sitio. Entonces, esa organización de datos es como el piso fundamental de la forma en que nosotros gobernamos los datos. Luego, tenemos una bodega de datos donde están todos los datos que van a ser utilizados para analítica, reportes, informes gerenciales, etc. Y eso está en otro entorno tecnológico, de manera que la producción no se vea alterada, de manera que el servicio que le damos a las 40 tiendas y a las 800 cajas que tenemos a nivel de las tiendas, más el servicio de Internet, no se vea alterado por la analítica de datos que se hace sobre la bodega de datos. Y eso ha ido evolucionando hacia la nube, hacia Google Cloud Platform, en la cual hemos ido colocando muchos datos que capturamos a través de muchos mecanismos, datos que capturamos a través de Wi-Fi, de los celulares que entran en la tienda, de video reconocimiento facial, etcétera, y todos esos datos son llevados a la nube para sobre ellos poder aplicar
técnicas avanzadas de análisis de datos como tal. Otro elemento de arquitectura de datos que es importantísimo es que nosotros definimos hace como 5 o 6 años un registro central de autorizaciones, lo llamamos RCA, que unifica y controla y gobierna todas las autorizaciones de datos personales de los clientes, que se capturan a través de 28 mecanismos diferentes para capturar esas autorizaciones, se centralizan y toda la información que generamos para contactar al cliente está finalmente gobernada por ese registro central de autorización. En ese registro llevamos traza de cuándo nos dio la autorización, de por cuál dispositivo, etcétera, porque al final nosotros tenemos que probar ante las entidades que tenemos las autorizaciones de los clientes y cuándo nos las dieron y qué fecha y cuál era el contrato vigente en ese momento, etc. Otro elemento clave también de la arquitectura fue la definición de un golden record. Nosotros particularmente internamente lo llamamos el cliente 360 y es donde uniformamos y normalizamos toda la data de los 180 sistemas que tenemos y ahí normalizamos esa información, capturamos y pulimos la data, eliminamos redundancia para tener una sola cara del cliente en todos los casi 200 sistemas que tenemos en la compañía. De manera que haya consistencia y conozcamos al cliente en todas sus características individuales. Y otro elemento importante es ya desde el punto de vista de seguridad de data, definimos también un manejo del directorio activo en la nube, de manera que cualquier persona que entre nueva a una empresa de 10.000 empleados o salga de la empresa de 10.000 empleados, sea automáticamente retirada del acceso de todos los sistemas o incorporada según el perfil de trabajo. Y eso lo hacemos a través del directorio activo, de manera que no haya fugas de información o no nos enteremos de que alguien cambió de cargo o se fue de la compañía y no se hagan las alteraciones correspondientes en los sistemas. Entonces, todos esos elementos de arquitectura son los que nos permiten tener como la calle lisa para poder construir sobre eso y para poder generar todas los elementos de información que tenemos. Dentro del aspecto de políticas y procedimientos, nosotros tenemos una serie de documentos generales que rigen la forma en que todos operamos y accedemos a la data como tal. Entonces tenemos una política general de seguridad de información donde aparecen todos los elementos de cómo vamos a proteger la información, de quién tiene derecho a la información, etcétera. Tenemos una política específica para protección de datos personales que rige todos los aspectos relacionados a las autorizaciones de los clientes. En ella hemos plasmado hasta las últimas conversaciones con los institutos que reglamentan esto en Colombia y quizás una de las últimas conversaciones interesantes que tuvimos fue con respecto a la eliminación de la información personal dentro de los sistemas tecnológicos que tenemos y le hicimos comentarios a esa organización diciendo que si bien ellos nos piden suprimir los datos de los clientes que así lo soliciten, pues por otro lado tenemos organismos que nos solicitan información de compras o de gestiones transaccionales de clientes
y nosotros no le podemos decir a esos organismos, no, es que el cliente pidió que borrara sus datos y yo no le puedo entregar los datos del cliente porque él pidió que los borrara. De manera que al final llegamos a una interesante conclusión, y es que cuando los organismos piden suprimir los datos, es suprimirlos para propósitos comerciales, pero no para propósitos contables. Y nos tocó hacer una cantidad de adaptaciones para esa supresión de procesos comerciales, pero no de procesos de reporte legal que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos muy documentados los temas de gestión de incidentes de seguridad. Ustedes saben que todas nuestras empresas están bajo ataque permanente, especialmente en lo que corresponde a ransomware, a software de secuestro de información o a fuga de información, y es algo que le hemos prestado mucha atención para evitar ser víctimas del ataque. Si bien no queremos ser víctimas, estamos siendo atacados permanentemente y por eso manejamos el tema con mucho cuidado. Otro de los temas es que tenemos muy claro lo que es la política de respaldos y retención de información, de manera de mantener la información respaldada adecuadamente. Nosotros no hemos tenido incidentes afortunadamente severos de ataques informáticos. Sin embargo, hace 8 años tuvimos un pequeño evento de ransomware y gracias a una política de respaldos adecuados pudimos recuperar toda la información oportunamente de un servidor que fue, según nuestra metodología, rápidamente aislado, separado del resto de la red, etcétera, y era un servidor con información que podía ser recuperada al día anterior. Después de eso fue que instalamos y montamos toda una estructura dedicada al tema de protección de datos y afortunadamente lo hemos logrado controlar, ¿no? Y tenemos un control en vivo de acceso lógico. Sabemos quién interno o externo está accediendo a cada dato de la compañía, quién está sacando información de la compañía por algún mecanismo, ya sea pendrives o a través de la red. Hay bloqueo de puertos USB en toda la empresa, salvo determinadas personas. Y tenemos elementos de seguridad que tratan de controlar todo el tema de acceso lógico y monitoreo de acceso lógico, y es vigente todo el tiempo, ¿no? Es así. La próxima. Esas bases de datos que les dije que estaban divididos en esos 4 entornos grandes de base de datos, más lo que se va a la nube que tiene que ver con bodega de datos, pues lo hemos venido manejando con equipos internos. Cuando originalmente teníamos un servicio externo de administración de base de datos, nos dimos cuenta que era una debilidad, de manera que nosotros tenemos un equipo interno, se ocupa de 7x24 todas el control de acceso a nuestras bases de datos, se ocupa del respaldo, recuperación, de la ubicación de los respaldos y del centro de cómputos de respaldo, de vigilar todo lo que son los accesos a la data que se encuentra en la nube, la expiración de datos adecuada y los requerimientos legales de supresión de datos y el manejo de la supresión de la manera que la hacemos, ¿no? Y es una arista que es importantísima en el gobierno de datos. En materia de seguridad de datos, tenemos 7 capas de protección. La primera es que somos muy cuidadosos de mantener los sistemas operativos adecuadamente actualizados en las versiones necesarias. Eso, cuando uno tiene 200 sistemas, el tema requiere continuamente estar haciendo migraciones de versión de componentes del sistema operativo.
y es algo importante porque redunda mucho en la seguridad ante los ataques. Le hemos dedicado mucho tema a la protección del endpoint, en especial con software anti-malware de última generación y la protección de USBs. El control de acceso a las aplicaciones de negocio a través de esos mecanismos que les dije, directorio activo y perfilamiento automático de las personas según su cargo. Tenemos protección de amenazas avanzadas, el de Office 365, y tenemos Web Gateway, firewalls de última generación, están en la otra capa para proteger la entrada hacia nuestro sistema, escaneo de vulnerabilidades. En la red interna tenemos un software que se llama Tenable, que nos permite evaluar con frecuencia mensual las vulnerabilidades y debilidades y corregirlas directamente para proteger esos datos que tenemos dentro de la compañía, y monitoreo de todos los elementos de seguridad que tenemos, ¿no? La próxima. En calidad de datos, que es otro de los aspectos importantes del gobierno de datos, pues ese ha sido uno de los elementos más difíciles de garantizar. Entonces, además de tener servicios de normalización de direcciones, estamos ahora muy orientados hacia darle acceso a sus datos a los proveedores y a los clientes directamente. Y nos ha dado muy buen resultado. En general, con una buena autenticación del cliente, el cliente actualiza sus datos bien y la calidad de los datos de los clientes ha ido mejorando muchísimo. Lo mismo pasa con los proveedores y los productos que venden a través de nuestras tiendas. Y hemos ido migrando en vez de recibir datos y transcribirlos, a hacer que los proveedores ingresen su información, imágenes, data completa, y la calidad de la data interna se ha mejorado muchísimo. En esta época digital, pues un aspecto crucial del manejo de los datos es la integración entre todos los sistemas, ¿no? Nosotros tenemos un equipo interno que se dedica a integración de datos, que no se ocupa de desarrollo de aplicaciones, sino a desarrollo de los temas de integración. Y eso nos ha permitido volvernos mucho más omnicanal, prestar servicio a través de todas las tiendas y de todos los canales digitales y físicos que tenemos, cuidando que toda la data se maneje bajo arquitectura orientada a servicios, y ahora estamos migrando la mayoría de las integraciones a esquemas de APIs que son mucho más flexibles y confiables dentro del proceso de integración de datos. En cuanto al manejo de documentos, nos hemos orientado a la autenticación digital por tokens, correos y mecanismos similares a los de los bancos, con los que los autentican a uno para capturar autorizaciones y data de los clientes. Ese mecanismo nos ha permitido modernizar y actualizar la captura de datos y poder elaborar mucho más sobre esos datos que captamos. Lo que queremos finalmente es un almacenamiento digital de todo. En algunos casos estamos almacenando imágenes porque tenemos autorizaciones de manejo de datos muy viejas, y lo que hacemos es almacenar digital. Queda algo en empresas que nos almacenan documentos físicos, pero en términos generales son digitalizados para que al menos estén dentro del computador. Pero la data cruda como tal no nos interesa, nos interesa campos que podamos individualizar y utilizar técnicas de
Business Intelligence y técnicas de manejo de Big Data para analizarla, ¿no? En lo que es gestión de metadata estamos básicamente orientados al autoservicio de terceros, en especial la metadata de productos y servicios que tenemos. Y el último aspecto que estamos desarrollando es todo lo que corresponde a la analítica de data con herramientas con herramientas de análisis inteligente de Big Data y con herramientas de tiempo real para ayudarnos en la publicidad y promoción de productos. Tenemos herramientas que revisan el data lake de Internet y los intereses de los clientes e inmediatamente generamos publicidad a través de mensajes, correos, etcétera, siempre respetando la política y las autorizaciones de los clientes. Estamos yendo en muchos sistemas de grande captura de datos hacia la nube, hacia la plataforma de Google, buscando economías. Y otra cosa que estamos haciendo es que como nosotros somos partes de la organización Corona y la organización Falabella, pues estamos integrando data con ellos dentro de que haya autorización de los clientes para compartir la data con las filiales y logrando de ahí perfilar mucho mejor los clientes para utilizar sus datos para aportarles valor en sus proyectos y eso. Entonces, esta información que les he dado es un poco como la respuesta práctica que Home Center ha ido llevando en el gobierno de datos y que dentro de los lineamientos legales obligatorios buscamos cumplir en todos los casos, pero aprovechando la data para este negocio digital. ¿Sí? Eso es, Eduardo. Y gracias, compañeros. Erasmo, por tu presentación. Vamos a pasar ahora a las preguntas, que ya tenemos varias preguntas dentro del público. Entonces, vamos a ir manejando esas preguntas. La primera pregunta, quería saber si María Jimena todavía nos acompaña. Ahí estás, sí, perfecto. Entonces la primera pregunta es, en Microsoft, ¿a quién reporta el gobierno de datos? Tienes el micrófono apagado. Está en mute. No te escuchamos. Bueno, mientras resuelves tu tema con el micrófono, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es el uso de metadatos en una adecuada implementación de un gobierno de datos? No sé si Sandra quiere responder eso. Claro, Eduardo. Bueno, y voy a empezar recordándoles que los metadatos son esos datos que describen los datos. Y por supuesto que son súper importantes en la gestión de los datos, ya que una vez priorizas el dato maestro, el siguiente paso es analizar y definir sus atributos para posteriormente identificar cuáles son esos flujos de información por los que atraviesa el dato y poder establecer las reglas de negocio y técnicas que incluso se llevan a nivel de atributos. Entonces, la respuesta es sí, son muy importantes en la gestión de los datos. Ok. Si cuando yo haga una pregunta, si alguno quiere también hablar de los que participaron en la exposición, tienen pues, teléfono para responderlo.
Esta es otra pregunta que dice, ¿cómo han hecho el ejercicio de definir con la alta dirección qué se quiere lograr con los datos y hasta dónde quieren llegar? ¿Cómo se involucran a las personas? ¿Qué actividades tienen para movilizar la cultura del dato en las organizaciones? No sé si esta es una pregunta que pueden responder todos. No sé si Fernando o Santiago de Keralty. A ver, yo, si quieres, Sí, yo Santiago. comparto un poco a lo mejor mi opinión, ¿no? Yo creo que las cosas en datos, pero y en el uso de todos los sistemas, yo creo que como mejor y más al final terminan siendo demandados es, por un lado, aportando valor, pero por otro de un modo natural y de un modo sencillo, ¿no? Cuando las cosas desde nuestras áreas somos capaces de hacerlas sencillas y que de una manera natural se vayan acomodando al día a día de la organización y se acomodan, en mi opinión, cuando aporta valor, ¿no? O sea, si nosotros creamos reportes y reportes y nosotros pues invertimos un montón en crear todo esto que estamos comentando, pero la organización, y para mí la organización no es ni alta dirección, ni en el medio, o sea, es la estructura en su globalidad, ¿no? Porque hay datos que sirven y parte del proceso según qué parte de la organización y todas son necesarias. Si eso aporta valor, pues, y se hace de una manera natural, yo creo que entra. Y luego ya, o sea, y es adoptado por la organización, o sea, lo acoge de un modo normal en su día a día. Y luego el resto de instrumentos, pues bueno, los que nos tocan, que se han venido comentando, ¿no? De los distintos comités y gobiernos que tienen que implementarse, pero por un tema de la salud del propio dato. Eso Sí, es un poco como yo lo veo. sí. Gracias, Yo, Santiago. yo quería Sí, Erasmo. añadir ahí quizás algo, y es que nosotros hemos vuelto los datos como consideramos los datos como un activo súper importante para todas las áreas, pero yo creo que cada área sabe explotar sus datos de la mejor manera y lo que hemos tratado de hacer desde el área de tecnología de Home Center es darle la disponibilidad a todas las áreas para que accedan a esa bodega de datos y construyan sus propios reportes. Entonces, o consultas o forma de ver los datos. De manera que nosotros hemos básicamente popularizado el dato para todo el mundo, no dependiendo del área de tecnología para que se generen los reportes o la información, sino volviendo los datos de uso de todas las áreas, dándole herramientas de query a esos datos para que cada quien construya y le dé valor a los datos. Y eso es algo así como nos ha permitido descargarnos de construcción de reportes a nosotros y los mismos usuarios generan su propia información a partir de la bodega y nosotros nos podemos dedicar a la construcción de tecnología y de sistemas transaccionales operativos, ¿sí? Y se Gracias. vuelven muy valiosos para todas las áreas. Gracias, Erasmo. No sé si Sandra y Eduardo, Rodrigo. Sí. sí, yo quiero compartirles nuestra experiencia. Varias de las iniciativas de nuestra estrategia 2030 están basadas en datos. Entonces entendimos que si cada uno abordaba este tema de manera diferente, lo que íbamos a crear era un caos. Entonces nosotros lo que decidimos fue crear una iniciativa estratégica adicional que para nosotros se llama Datos Maestros, que es la encargada de la definición de ese gobierno y el mapa de ruta con el que vamos a gestionar todos los datos maestros que priorizamos. Allí las personas las involucramos a través del plan de cambio y cultura, donde tocamos cada una de las áreas que son impactadas por ese dato. Ok.
Rodrigo. Sí, Eduardo, solo para complementar una cosa importante que nos menciona Erasmo y que es dar ese poder de los datos al usuario. Y adicionalmente le agregaría que en un lenguaje natural, ¿no? Entonces, en que ellos hagan las preguntas a veces. La alta dirección hace unas preguntas que a uno le parecen muy sencillas, pero que ya elaborarlas a nivel de los datos, pues es un poco más complejo. Pero en lo posible nosotros hemos tratado de darles herramientas a los usuarios para que a través de un lenguaje natural similar a como cuando tú le preguntas a Google algo, nuestra base de datos responda, nuestras herramientas respondan. Entonces, de esa manera, digamos que el proceso, no solamente del análisis de la información, sino de la toma de la decisión, se facilita muchísimo más. Gracias. Creo que María Jimena ya está. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perfecto. Y Perdón, problemas con el micrófono, no sé qué pasó, me tocó desconectarme. Eduardo, no sé si volvemos a la pregunta anterior Sí. o estamos en... perfecto, ¿no? ¿A quién reporta El gobierno Microsoft del gobierno de datos? Es una pregunta muy interesante. Como ustedes saben, nosotros somos una multinacional bastante grande, entonces tenemos todo el tema del manejo de los datos en corporación. Ellos se encargan de estructurar todas las políticas que les damos y hay un equipo especializado en gobernanza de datos. Es un equipo literal que se llama como de gobierno de datos y ellos reportan a nuestro Chief Data Officer, que a su vez reporta al presidente de Microsoft. Entonces es muy a nivel corporación cómo se manejan estos temas y se va bajando a todas, digamos, las subsidiarias que tiene Microsoft a nivel mundial y pues la cultura de datos permea a todo Microsoft. Nosotros pues somos una de las empresas que trabaja con los datos en el día a día, los datos de nuestros clientes. Entonces tenemos que tener una responsabilidad muy clara en qué podemos hacer y qué no. Entonces simplemente nosotros reportamos arriba, cada uno en la organización, digamos, en las diferentes subsidiarias tiene los diferentes equipos, responsabilidades frente a los datos, pero en realidad el manejo de los datos se da a nivel de Chief Data Officer en Microsoft Corporation y a nivel presidente. Ellos son los encargados. Gracias. Me quedo contigo para la siguiente pregunta. Aunque en la presentación tuya lo comentaste, por favor, defina qué se entiende por gobierno de datos. Claro que sí. Como les comentaba, el gobierno de datos, o sea, de manera muy general, es la responsabilidad y los diferentes, digamos, equipos de trabajo, son las políticas, es la tecnología, todos los procesos que se necesitan para lograr que el dato sea íntegro y para lograr que los datos que tenemos puedan ser utilizados para tomar las mejores decisiones dentro de la empresa. Básicamente es eso, y tener al dato siempre como el activo estratégico que es y no simplemente como un activo adicional de la compañía. Gracias. Voy a esta pregunta, a ver quién me la responde. Dice de Jason Pérez, es decir, que primero se debería llevar a cabo el proyecto de gobierno de datos y posteriormente el de metadatos o viceversa. ¿Cuál es la forma más recomendada y por qué? Adicionalmente, ¿qué herramientas recomiendan para gobernar los datos y los metadatos? No sé si Sandra quiere comenzar. Listo, perfecto. Bueno, Jason, sí, lo primero debe ser el gobierno. Cuando tú tienes un gobierno claro, le das las bases a todas las áreas de la compañía de cómo actuar. Entonces, pues lo que hagas no se va a dañar a futuro. O sea, lo que hagas por organizar los datos a futuro no se te va a dañar porque tienes las reglas súper claras de ese actuar. La otra pregunta es, ¿qué herramienta recomendamos para gobernar los datos? Nosotros inicialmente no estamos implementando herramienta, nosotros estamos trabajando inicialmente en el mejoramiento de los datos, de los procesos
en la definición de los datos, los atributos y esas reglas de calidad para los datos. Paralelamente, pues estamos estudiando una herramienta de gestión de datos maestros. En nuestro caso específico, como nuestro core es SAP, pues estamos revisando el MDG de SAP, que pues por la naturaleza de nuestra arquitectura es como la herramienta más afín pues para encajar dentro de esa arquitectura. Gracias, Sandra. Sí, yo quisiera a lo mejor añadir sobre eso. El gobierno de datos pues tiene todas las aristas esas que yo quería mencionar en la presentación, pero en realidad no es que exista una herramienta. En realidad es una cultura realmente, ¿no? Y yo creo que es algo que a todos nos tocó construir, que no podemos decir que primero pusimos las reglas de gobierno de datos y después metimos los datos que se regían a esa estructura, porque la verdad es que el gobierno de datos es como algo nuevo que surgió después de toda la data que todos empezamos a capturar desde hace muchos años en todas las organizaciones. De manera que yo creo que es algo evolutivo, dada la data. Uno tiene que ir organizando la data y poniendo las bases para poderla manejar de la mejor manera y ojalá ir completando la metadata donde haga falta para que cuando las personas la vayan a acceder tengan claro de qué se trata el dato que está buscando y cómo debe ser interpretado. Así que no es que haya una herramienta, si al final queremos decir que debe haber una herramienta, pues no es una herramienta, son normas y reglas que deben estar escritas y que la organización debe tener claras. Y no es que la metadata se mete después de la data, pero la verdad es que en la vida real esas son cosas que evolucionaron en distinto tiempo y sí, la metadata termina siendo algo que se construye colateralmente a la data. Gracias. Rodrigo, Santiago, ¿quieren aportar? Sí, Eduardo, un tema, como lo hemos visto nosotros, y pues esa es la propuesta y nuestra sugerencia es que se ha trabajado con un sistema integral de gestión de información. Es que un sistema es eso, evoluciona naturalmente con el pedido y evolución del negocio. Entonces, en la medida en que van existiendo nuevas necesidades, nuevas formas de hacer las cosas, nueva tecnología, asimismo irá evolucionando el sistema de información, el sistema integral de información. Entonces, nosotros nos apalancamos por eso en que el gobierno de los datos termina fundamentalmente siendo una disciplina, un dominio dentro de ese sistema. Y cuando uno va moviendo absolutamente todo, como bien lo han dicho mis compañeros, la calidad, la seguridad, la tecnología, las personas, los procesos, y se va generando una cultura, lo que va terminando es de tener todo un sistema integrado de gestión. Entonces, así es como nosotros lo vemos. Gracias. ¿Y Yo ahí sí, pues así aportaría por poner la parte específica de salud, ¿vale? Porque el resto de cosas coincido con mis tres compañeros. En la parte propia de salud sí hay una estructura, no es que esté, digamos, abierta, pero, o sea, que sea común, porque es al final, en última instancia, decide según cómo quieras tú montar lo que es tu propia historia clínica electrónica, cuál es tu estructura de datos, ¿no? Pero la tendencia hoy sí es a utilizar lo que sería el MDM en salud, que es el MPI, en el que sí tiene lo que es la estructura de todos los catálogos, de todos los maestros, y algo muy importante en salud, que es la codificación de las enfermedades, ¿no? Entonces, en función de si estás utilizando, pues, o sea, para clasificarles con un CIE 9, un CIE 10, un SNOMED, pues al final todo eso está normalizado, son catálogos que te dice, pues, esa codificación a qué corresponde, ¿no? Exactamente igual si nos vamos, pues, a un entorno de
pruebas de laboratorio, pues cada una de esas pruebas que nos vienen en los resultados de esa prueba de laboratorio se llaman analitos, y eso, cada uno de esos analitos tiene por detrás un tema de codificación que sí es estándar, ¿no? Entonces sí se utilizan esos estándares. Exactamente igual, pues con imagen tanto radiológica o imagen digital no radiológica, en el que pues permite esa utilización de la información. Y eso sí está, ¿vale? Hay productos comerciales distintos que los tienen, y luego hay soluciones que están hechas ad hoc, personalizadas en cada una de las organizaciones. Gracias, Thiago. No sé si Gustavo Gómez de Microsoft está todavía en... Hola, Eduardo. Creo que Luisa Esguerra nos puede ayudar porque Gustavo se tuvo que salir de la llamada. Luisa, no sé si tú sigues por ahí. Sí, por acá estoy. Pues No, quería básicamente, preguntarte en este sí, tema de dime. las herramientas que pueden ayudar para hacer el gobierno de datos y organizar todo esto, ¿qué ofrecen ustedes? Sí, pues mira, Eduardo, básicamente nosotros tenemos desde todos nuestros principios de seguridad, en todas las herramientas nuestras, pues hay interacción del tema de protección de datos, ¿no? Y estas herramientas hoy permiten, a través de manejo tanto de archivos como de metadatos, como de imágenes, de todo lo que reside en los diferentes repositorios de información, tanto en las suites de productividad, en los temas de colaboración, en los archivos compartidos, poder clasificar, identificar los datos, poder marcar la información confidencial. Incluso tenemos inteligencia artificial incluida dentro de muchas de estas soluciones que permite sugerirle al usuario que un documento puede parecer confidencial por algunos patrones que sigan. Entonces, por ejemplo, pareciera ser un número de cuenta bancaria. Le sugiere al usuario etiquetarlo como confidencial. Y por el otro lado le permite, digamos, y tenemos otro grupo de herramientas que nos permite descubrir esa información sensible en múltiples repositorios, de tal suerte que permite ese proceso inicial. Luego, digamos que todas estas herramientas de Data Loss Prevention evolucionan hacia poder tener ya los controles, ¿no? en el proceso de implementación como tal, y poder ayudar en toda esa definición de políticas y administración de políticas de manera general. Y al final, digamos, poder tener como ese gobierno de datos y dashboards, tableros de control para poder tener de una manera, digamos, sostenible en el tiempo la estrategia y posibles desviaciones en los procesos normales, ¿no? Y donde pueda de pronto aparecer una brecha o notificar de pronto anomalías dentro del comportamiento usual de la información o los permisos otorgados para ver la misma. Ya, gracias. Ya estamos llegando al final. Aquí hay una pregunta que nos hacen. ¿Quién es el dueño de los datos dentro de la organización? ¿Cuál es la responsabilidad del área de tecnología sobre esos datos? Si quieres, yo te ayudo con esa respuesta, A ver. Eduardo. En el caso nuestro, digamos que cada dato tiene un dueño distinto y les voy a poner pues unos ejemplos. En el caso de los datos de aprovisionamiento, por poner un ejemplo, materiales, servicios, proveedores, en ese caso nuestro dueño es el director de aprovisionamiento corporativo. Por ejemplo, los datos financieros, como es el caso de los clientes, de los bancos, para nosotros el dueño es el director de recursos financieros corporativos. Entonces, esa persona que tiene la mayor claridad y que da los lineamientos de datos en nuestra organización es el dueño del dato. ¿Y cuál es la responsabilidad de TI? Por supuesto que somos responsables de los datos, pero no somos el dueño del dato. Nosotros en TI participamos del comité de gobierno de datos maestros de la compañía
y somos responsables de garantizar que lo que construimos en nuestros sistemas de información ayuden a mantener la calidad de los datos. Okay. Sí, yo diría que en términos generales, en nuestro caso en Home Center, el dueño del dato es el usuario. Finalmente el área usuaria, el área que lo crea, etcétera. Pero tecnología es responsable de que no se pierda, de que exista, de que se pueda acceder, de que esté respaldado, de que sea óptimamente accesible y de brindar las herramientas para que se haga análisis sobre los datos y presentación de los datos como tal. O sea, al final uno tiene una enorme responsabilidad de mantener el dato disponible, pero en sí el contenido del dato, el dueño de ese contenido es el área usuaria que lo genera. Pues, ¿no? Gracias, Erasmo. Santiago, Rodrigo. No, Eduardo, completamente de acuerdo. Vale, sí, yo estoy de acuerdo. También porque al final es el responsable del proceso, es el responsable de lo que está ocurriendo ahí, y lo que está ocurriendo ahí se traduce en datos. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Claro. Bueno, y ya para terminar, también comenta aquí el tema de ciberseguridad, ¿no? La responsabilidad que comentaba María Jimena, que tienen todas las empresas para mantener los datos y ser responsable de ellos y cumplir con las normas legales y prevenir de los ataques que pueden sufrir las compañías con estos datos. Yo tengo aquí muchas preguntas para hacerle, que iba así, teniéndolas, pero bueno, ya llegamos a nuestro tiempo. Tema súper interesante y de actualidad y que no cambia y que permanece y que es obligatorio, y cada vez, como decía María Jimena, los países y las comunidades están generando nuevas leyes, nuevas indicaciones de cómo proteger los datos y cómo manejar los datos, porque es algo que está permanentemente activo, y las compañías todas tienen que estar al tanto de las últimas indicaciones que salen de las entidades públicas que se hacen responsables de eso. Quiero darle un agradecimiento a nuestros speakers, muy juiciosos todos en el tiempo, muy buenas presentaciones. A toda la comunidad que participó hoy, muchas gracias. Y los esperamos entonces en nuestro siguiente evento, que va a ser dentro de unos 15 días, de modo que estarán recibiendo nuestra invitación. Muchas gracias y una feliz noche a todos ustedes. Feliz noche, gracias a todos. Igualmente para todos, gracias que por la estén bien. invitación, Eduardo, que estén muy bien. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos.